Buenos días a todos. Gracias por dedicarme este ratito. Vamos a estar aproximadamente media horita con este webinar. Vamos a hablar sobre Business Intelligence, sobre análisis de datos y lo vamos a hacer enfocándolo a la herramienta ClickSense. Soy Diego Alegre, consultor de Business Intelligence de Nunsis. Llevo muchos años ya con las herramientas del fabricante Click. Llevo desde 2009 desarrollando proyectos. En 2009 empecé a hacer mis primeros pinitos y durante todos estos años pues he trabajado con ClickView. Y bueno, hace 4 años, va a ser en verano, se presenta la última herramienta de Click con la que pretendían llegar a las nuevas generaciones de BI, adaptarse a las nuevas tendencias que nos encontramos en el mercado, que es ClickSense. Y de eso vamos a hablar de cómo ha evolucionado el mercado del Business Intelligence, sobre todo cómo ha evolucionado la tecnología, hacia dónde evoluciona, hacia dónde creemos que va a seguir evolucionando. Vamos a hablar de qué posibilidades ofrece, sobre todo en cuanto al autoservicio. Y nos vamos a centrar en esto del autoservicio porque en las organizaciones cada vez son más los usuarios que tienen el nivel suficiente de conocimientos informáticos como para que si se les da la herramienta adecuada puedan generar sus propios informes. Y hacia ahí es hacia donde nos lleva la tendencia y hacia ahí es donde se alinean también el resto de características de las herramientas de BI. Pasa con Click y pasa con sus competidores, pero Click lo está haciendo especialmente bien en este aspecto. Está resultando especialmente cómodo para los usuarios de ClickSense el poder trabajar, el poder desarrollar y el poder obtener la información que quieren obtener sin necesidad de solicitarla a los miembros de los departamentos de tecnología. ¿De acuerdo? Así que comenzamos y vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción del Business Intelligence en general, de lo que ha ocurrido desde que comienza esta disciplina. Hace relativamente poco, porque es una disciplina joven, porque la tecnología es joven, porque la informática es joven también, pues bueno, se comienza a generar volúmenes de datos en las organizaciones, pues se dejan de llevar libros diarios, manuales escritos, que todavía hay quien conserva, y se informatiza. Llegado este momento, se empieza a ver la clara necesidad de analizar esa información y sobre todo la posibilidad de hacerlo. Lo que antes era complicado, y por eso nos encontrábamos, por ejemplo, en contabilidad con un libro diario y con un libro de mayor. Lo que antes era complicado y muy manual se empieza a automatizar y se ve la posibilidad de automatizarlo. Y con eso nacen las primeras analíticas. Las primeras analíticas al final son tablas, son modelos tabulares muy planos y en los que, aún así, pese a estar informatizado, costaba mucho encontrar la información. En principios de los años 2000, nace ClickTech, nace ClickView y con ello un modelo nuevo de analizar la información. Hasta entonces se habían dado grandes pasos, se habían hecho grandes avances, ya estaba muy consolidado el modelo de Data Warehouse, ya estaba muy consolidado el modelo de CuboSolab, pero llega el momento en el que Click hace una apuesta clara y que fue ganadora, porque al final ha sido continuada también por sus competidores, que es llevar el modelo de datos a la memoria RAM. No se busca tanto el tener precalculado, sino el que esté disponible. Y eso, aunque parece un aspecto muy técnico y quizá todos los asistentes que hay ahora conectados no lo sean, les puede dar mucha información. No se trata de tener mucha información preparada a priori, sino de ser capaz de obtenerla en poco tiempo, en tiempo real. Con ClickView nace este modelo de análisis, lo que llaman su modelo asociativo de datos, que nos permite hacer selecciones y que se propaguen a través de nuestro modelo y nos devuelvan la información casi al segundo o menos del segundo. Esto fue un gran avance para el Business Intelligence y posicionó a ClickTech como uno de los líderes en el mercado y desde principios de los 2000, desde sus primeras versiones comerciales hasta la actualidad, no ha salido de ese nicho, no ha salido del nicho de líderes, según el cuadrante de Gartner, que es la principal referencia, es la principal entidad que hace comparativas entre herramientas tanto de BI como de otras disciplinas.
sigue siendo líder y, bueno, pues llegado a 2014, comenzamos con un cambio generacional. Sí que es cierto que siempre se ha evolucionado, sí que es cierto que toda herramienta, y lo conoceréis por vuestras organizaciones, todas las herramientas de vuestras organizaciones van teniendo actualizaciones, van teniendo novedades, pero también es cierto que hay novedades que son lineales y que forman parte de un proceso de crecimiento muy orgánico, y hay novedades que suponen un cambio en el paradigma, en el modelo con el que estamos trabajando. Y ClickSense es precisamente eso, es precisamente el cambio de una herramienta que ya está muy consolidada, de una herramienta que es muy madura, hacia una herramienta que se adapta a las nuevas necesidades de los nuevos usuarios. Ahora la veremos, tengo instalado una herramienta de desarrollo que es la misma tanto para web como para escritorio. Yo tengo puesta la de escritorio y la veremos durante este webinar. Y veremos también lo sencillo que es o lo intuitivo que es hacer algunas cosas que hasta la fecha siempre teníamos que dejar en mano de desarrolladores. En cuanto a tendencias a futuro, pues bueno, estamos cansados de oírlo. Vamos hacia la nube y Qlik ahí también tiene mucho que decir. En otras herramientas, quizá el modelo se ha quedado o anclado en el on-premise, en la instalación local, o volcada totalmente en la nube. Qlik ahí apuesta por un modelo mixto, cree que hay una parte que puede estar y que tiene sentido en la nube y que hay una parte que debe seguir residiendo en las compañías por la velocidad, por el acceso a los datos. Y bien, esto es un poco el guión de lo que vamos a ver. Decíamos, en un principio nace ClipView y nos encontramos con una manera de analizar los datos muy lineal, muy guiada. El desarrollador prepara los informes que le solicita el usuario o el directivo que los vaya a utilizar normalmente y se los presenta. Y sobre esos informes, ese usuario tiene la capacidad de navegar, de profundizar en el dato, pero siempre en el sentido que el desarrollador haya decidido darle. Y cambiar la perspectiva o cruzar una información con otra que puede no parecer relevante a priori es más costoso. Con ClickSense, precisamente lo que se hace es evolucionar eso. Es decirle al usuario, no te voy a dar el resultado final o te voy a dar un resultado final inicial sobre el que vas a trabajar tú mismo, pero no vas a estar encasillado en ese resultado. No estás atado a lo que yo te facilite, sino que lo puedes modificar, lo puedes reaprovechar, lo puedes tumbar todo y hacer lo que tú quieras, porque lo que te facilito, hasta donde llega la mayor entrega de valor de mi trabajo, es el modelo de datos. Yo te doy los datos preparados para que tú los explotes. No te doy los informes desarrollados para que tú los leas. El cambio de matiz, es la diferencia que se plantea entre las herramientas más tradicionales, como pueden ser ClipView, que siguen teniendo un gran nicho de mercado, cuidado, que forman gran parte de mi trabajo diario, con respecto a las nuevas generaciones, con respecto a ClickSense. ¿De acuerdo? Y ese cambio de paradigma, ese cambio de modelo, se ha visto reflejado en todo. Se ha visto reflejado en otras características que ya no son solo el autoservicio. Se ha visto reflejado en la simplicidad, se ha visto reflejado en la interfaz gráfica, se ha visto reflejado en la carga de datos, se ha visto reflejado en muchos aspectos que se venían anticipando desde hace tiempo y que, llegado el momento, pues se ven reflejados en esta herramienta. Ahora mismo nos encontramos con herramientas y lo podemos ver en herramientas y en páginas web. Si nos fijamos en el sistema de facturación que teníamos hace 15 años, pues eran pantallas grises, con mucha cajita, con mucha línea, con líneas también grises, beige o del color que queramos, pero teníamos mucho color en la interfaz y luego teníamos el texto. Si nos fijamos ahora en cualquier web que podamos visitar, la de Nunsis o cualquier otra, si queréis, probadlo, nos encontramos siempre con webs muy limpias, con mucho blanco. Parecen lofts, son pisos diáfanos.
Y en los programas igual, ya no tenemos tanta caja, ya no tenemos tanta línea. Había algunos autores que hablaban de que había que minimizar el gasto de tinta por pulgada. Esto es algo muy de las imprentas, que se ahorran coste, obviamente, si consumen menos tinta. Pero estos autores lo que nos venían a decir, como Edward Tafti y algunos otros, es que cualquier gramo de tinta, cualquier color visualizado que no aporta información, distrae al usuario que tiene que obtener esa información de lo que busca. Entonces, una gráfica que tenga una rejilla muy densa de líneas distrae al usuario con todas esas líneas de la línea principal, que es la que tiene que analizar. Tiene que haberlas justas para no saturar el cerebro o la mente del usuario que analiza y darle la información que busca. Entonces, esa tendencia, esa búsqueda de simplicidad se ha llevado a ClickSense y sí que es cierto que ha sido algo continuo, que ya veíamos desde hacía tiempo que las tendencias eran mucho más limpias. Si queréis, mira, os enseño una curiosidad. Voy a compartir con vosotros en mi escritorio de la derecha. A ver. Voy a compartir esto de aquí. Es el portal de demos de Click. Tenemos las de ClickSense y las de ClipView. Si nos pusiéramos en las de ClipView más antiguas, lo que veríamos serían interfaces mucho más densas en las que cualquier gráfico tiene, vamos a ir a las del final, por ejemplo. Este ejemplo nos va a venir muy bien. Dashboard. Bien. Aquí vemos lo que eran las tendencias allá por el 2009, 2010. Si nos fijamos, los datos están cargados a 2010 y eso nos indica que la demo seguramente fue realizada aproximadamente en esas fechas. Lo que vemos aquí es que cualquiera de las cajas del menú de la izquierda tienen mucho color, tienen un cabecero con un fondo gris. Lo mismo para los gráficos. Una parrilla en la que las líneas están verticales. Si nos fuéramos a visualizaciones más antiguas, seguramente veríamos también los trazos verticales y no solo los horizontales que separan unas columnas de otras. Y al final lo que generan es lo que llamamos ruido visual. Si en lugar de coger esta demo nos vamos a una de las de ClickSense o nos vamos a nuestro modelo de ClickSense que tenemos por aquí y cogemos esta herramienta de aquí, por ejemplo, el Sales Discovery, vemos que el cambio es claro. Solo tiene tinta, solo se visualiza aquello que tenemos que leer. Hay mucha menos rejilla. Los encabezados ya no tienen un cuadro gris de lado a lado que genera ese ruido visual, sino que simplemente tienen en gris el nombre de lo que tenemos que visualizar. Y eso hace que para nuestro cerebro sea más sencillo visualizarlo. En ClickSense, además, con la intención de que para el usuario sea sencillo desarrollar, lo que ha hecho es quitarse las opciones que el fabricante, y en nuestra opinión ha sido de manera acertada, considera que no deben ser utilizadas, como por ejemplo los distintos tipos de fondo que se le puede dar a un encabezado. Con eso hacemos que el usuario no tenga la posibilidad de cambiarlo, sí que es cierto que le damos menos potencia de lo que tenía, de las posibilidades de configuración que tenía ClipView, pero lo abstraemos de un problema cuya solución tampoco le aportaba nada, no le aportaba ningún valor. Y lo que le damos al final es una interfaz mucho más sencilla, mucho más fresca, en la que visualizar su información. Y esto va en paralelo a toda la filosofía de autoservicios. Si se lo ponemos fácil al usuario, ese usuario va a ser capaz de desarrollarse sus propios cuadros de mando y va a ser capaz de generar su propia información. Como ejemplo nos vale, ¿no? Cómo han evolucionado las tendencias. Los que estamos en el lado del desarrollo, por lo menos en Nunsys así lo hacemos, lo que hacemos es que cada vez que salen nuevas demos, las vemos para por lo menos conocer cuáles son las tendencias de visualización en el mercado. Sí que es cierto que seguimos unos patrones, sí que es cierto que seguimos unas normas de estilo, una guía de estilo, pero nos gusta también ver cuáles son las tendencias, desde los colores de temporada hasta si los gráficos, por ejemplo, se visualizan más o menos o
o más grandes o se trata de meter muchos y que sea muy navegable. Lo que hacemos con esto es cuando tenemos esas líneas de tendencia, tratamos de seguirlas. Vamos a ver en la parte web, como curiosidad, ya que os había introducido a la parte de Clip View, si fuerais navegando con las hojas hacia el principio, cuando llegarais a las primeras, veríais interfaces que ya son muy parecidas. Vamos a lanzar esta demo de aquí, que ya son muy parecidas a lo que vemos en ClickSense. Lo que hace que el cambio de una herramienta a otra no suponga una ruptura, no suponga que el usuario que ha sufrido este crecimiento y que ha ido cambiando su manera de visualizar la información conforme a las tendencias, se vea con menos potencia. Digamos que el paso de una a otra ha sido algo natural. Además, nos encontrábamos con unas necesidades nuevas también, más impuestas por la tecnología que por los usuarios. Y es que en un principio, cuando estábamos con Clip View, las resoluciones de pantalla las definía el desarrollador y eran las que eran. Cuando cogemos ClickSense, lo que nos encontramos es que si minimizamos la pantalla, se nos adapta, tiene característica responsive y se adapta al tamaño de la pantalla con la que estemos visualizando. Además, lo hace a través de un navegador web, con lo cual, para el usuario va a ser muy cómodo acceder a los datos. Le estamos dando esa misma simplicidad que comentamos y que dejamos para el final de cómo desarrollarse sus propios documentos y sus propios cuadros, está viniendo de la mano de que es sencillo de leer, es sencillo de configurar un gráfico porque tiene menos opciones, es sencillo de visualizar porque va sobre un navegador web que nos va a facilitar que prácticamente cualquier navegador que lea HTML5, que son todos los del mercado, nos va a mostrar la información que vemos. Hasta el punto de que si lo reducimos considerablemente, como por ejemplo al tamaño que tendría una pantalla de un smartphone, lo que nos encontramos es que automáticamente lo entiende como tal y se adapta al tamaño de esa pantalla. Y no solo adapta el tamaño de los gráficos y los pone uno encima de otro, sino que además los menús cambian y ya son muy parecidos a lo que vemos en nuestro smartphone. ¿De acuerdo? Esto hace que para el usuario sea muy cómodo el tener su cuadro de mando, habituarse al uso de su cuadro de mando una vez que lo tiene a su gusto y consumirlo en el dispositivo que le apetezca. Lo puede consumir en su PC, en su tablet, en su teléfono móvil y eso hace que lo pueda consumir en el momento que lo necesite consumir o que le apetezca consumirlo. Es decir, en un momento dado no estoy en la oficina, pero quiero consultar algo y en el teléfono móvil lo tengo y lo tengo sin necesidad de instalar apps, sin necesidad de actualizar nada. Simplemente abro la página web con mis credenciales, que muchos navegadores también se sincronizan y ya las tengo puestas en todos los sitios donde entre y veo la información que espero ver. Otra de las cosas que se ha simplificado y que vemos como una novedad es que si nos fijamos, volvamos a nuestro ejemplo anterior, al que teníamos de Clip View de los más antiguos, y dedicábamos una parte importante de nuestro espacio a los filtros. Si nos fijamos arriba tenemos un buscador, tenemos un cuadro de selecciones actuales y tenemos una serie de filtros de categoría producto, grupo de productos, regiones, tiendas. Hay muchísima información que filtrar. Eso en la parte de la izquierda. En la parte superior, después del logo, tenemos el título de la página y un montón de filtros. En la parte superior siempre se ha tratado de poner los filtros temporales. Está bien, pero reduce significativamente el espacio que tenemos para el análisis. Las nuevas tendencias, lo que han hecho y lo que hacíamos ya algunos partners hace tiempo, era tratar de dar el mayor espacio posible al análisis para que el usuario se sienta cómodo y reciba de verdad la información que tiene que recibir. La parte de selecciones, por ejemplo, con ClickSense lo han resuelto muy bien. Esta barra gris de arriba nos permite buscar entre todos los campos que tenemos, elegir un conjunto, por ejemplo, de clientes
y esconder la pantalla en la que estamos visualizando. Sí que tenemos nuestra hoja de ruta, sí que en la parte superior vemos que tenemos seleccionados 2 clientes y si pinchamos nos dice cuáles, nos permite borrarlos, nos permite cambiarlos, pero no está ocupando el espacio que destinamos a lo verdaderamente importante, al análisis. Y si tenemos que dejar algún filtro en pantalla, lo dejaremos, pero serán exactamente aquellos que van a ser cambiados de manera muy sencilla o muy habitual en nuestro análisis. En ese momento sí que los vamos a dejar en pantalla, pero el resto van a quedar escondidos en esta barra superior. Lo mismo que simplificamos y que tratamos de dar mayor peso a la visualización, tratamos también de simplificar, o Click ha tratado de simplificar, mejor dicho, la navegación. Y lo ha hecho pues dejando un menú. Antes teníamos pestañas que en ocasiones ocupaban gran parte del espacio de visualización, hasta el punto de que si teníamos 20, 30 pestañas y lo veíamos en un desktop, pues estaba ocupando la parte superior de la pantalla solo en las etiquetas de las pestañas. Aquí no nos dan esa opción. Aquí directamente tenemos un desplegable, podemos cambiar de pestaña simplemente pinchando en otra o podemos ir adelante o atrás navegando de una manera fluida. Una de las preocupaciones cuando surge todo esto del autoservicio, de que el usuario se puede construir, además no tenemos que configurar, es bueno, y yo perdón, que estoy tocando el micro, y yo como desarrollador, ¿qué va a ser de mí? Me quedaré sin trabajo entonces, ¿no? Y lo cierto es que no, que lo que ha ocurrido es que nuestro trabajo ha cambiado. Antes teníamos que desarrollar el producto completo para el cliente y ahora lo que tenemos que hacer es acercarle la línea que separa la barrera técnica de la barrera de usuario. Y acercarle esa línea, lo cierto es que nos acaba generando mucho trabajo también. Es un trabajo, digamos, bajo mi punto de vista y como opinión personal, con mayor valor añadido porque nos hace pensar en el cliente y no solo en el resultado. Antes, nuestra única finalidad o nuestro foco estaba en el resultado, en que el informe esté bien, en que esté bien alineado, en que las cabeceras estén bien, en que los resultados estén bien validados. Por supuesto que de la calidad del dato no vamos a entrar a hablar, sigue siendo igual de importante que ha sido siempre. Es un condicionante que en su esencia es binario, o tiene calidad o no tiene calidad, o el dato es correcto o es incorrecto. Y esto tiene que seguir siendo así, el dato tiene que seguir siendo correcto, con lo cual ese trabajo va a seguir persistiendo y no va a cambiar. El trabajo de desarrollo es el que sí va a cambiar. Yo ya no tengo que preocuparme tanto de cómo va a quedar el gráfico, sino de prepararle la información al usuario para que decida qué gráfico va a utilizar y que lo que esté preparado, que lo que esté en su mano, sean las herramientas necesarias para que le sea sencillo construirlo. Y, bueno, dicho esto, creo que nos ponemos ya a ver cómo de sencillo es este autoservicio. He de deciros que, bueno, voy a cerrar estas ventanas, esta es la herramienta de desktop. He de deciros que lo que vamos a hacer ahora, por tiempo no lo he llegado ni a probar, con lo cual vamos un poco a la aventura. Pero sí que lo conozco de otras ocasiones y sé lo sencillo que es. Al final lo que vamos a hacer es cargar una Excel, crear unas dimensiones, unas medidas y hacer unos gráficos con ellas. Y con una Excel es muy sencillo, con una base de datos o con un repositorio o con un data warehouse que quisiéramos cargar, sí que entraría más del lado de los desarrolladores y de las personas más técnicas y vamos a marcar precisamente eso, dónde está la línea entre lo que le dejamos al usuario y lo que hacemos en la parte de desarrollo. Cuando lo hagamos con un Excel vais a decir, caray, pues esto también lo puedo hacer yo, me descargo la app de Click y me lo desarrollo yo mismo. Y es así, hay una gran parte que vais a poder coger un Excel o coger unas fuentes de datos, modelarlas de una manera muy sencilla, en este caso no hay mucho que modelar, y con eso tener vuestro propio cuadro de mando preparado. Totalmente de acuerdo. Cuando el modelo es más complicado es cuando es más necesario el uso de expertos en tecnología para poder tener un resultado de calidad. Muy bien, pues vamos allá, un momentito. Tenemos aquí nuestro desktop, nuestro hub, como llama ClickSense, si lo viéramos desde la parte web es exactamente igual. Y lo que vamos a hacer es crearnos una aplicación nueva, crear nueva app. Nombre de la app la vamos a llamar ClickSense Webinar.
se ha creado correctamente. La abrimos. Y aquí ya tenemos que para comenzar una app, obviamente, necesitamos tener datos. Muy bien, pues vamos a coger esos datos. Mostrar escritorio. Voy a coger los datos que los tendré por aquí en este escritorio, si no me equivoco. Bien. Lo arrastro. Ya me aparece el icono de mover. Solo tengo que soltar el Excel encima de la carga. Y ya me dice que es un Excel, que solo tiene una pestaña, que se llama Sales Data, que tiene todos estos campos de aquí. Podría decirle que lo cargue o que no lo cargue. Y si le digo añadir datos, pues directamente se pone a cargarlos. 3 segundos, ha transcurrido de tiempo, cerramos. Ya estaríamos en la interfaz en la que podemos empezar a crear. Como os decía, arrastrar y soltar un Excel es algo muy sencillo. Cargar de un repositorio de datos y modelar y crear las relaciones entre unas tablas y otras, pues tiene algo más de arte, tiene algo más de necesidad de un usuario con cierta experiencia. Al final también todo el mundo puede hacerlo, pero va a llevar más tiempo. Teniendo ya esta información, teniendo estos datos cargados, pues podríamos ver el modelo de datos. Ahora mismo solo tenemos una tabla, por lo cual pues, no nos va a enseñar demasiado. No hay relaciones con otras tablas, pero si las hubiera, pues lo que veríamos aquí serían distintas tablas que se relacionarían con líneas de un campo a otro entre ellas. ¿Cuál sería el siguiente paso dentro de nuestro desarrollo para un posible cliente? Pues crearle una determinada interfaz o una serie de elementos maestros con los que se la cree. Si lo que queremos es capacitar a ese usuario para que se cree esos elementos maestros, lo que hacemos es crearle dimensiones y medidas que ese usuario de una manera sencilla vaya a poder utilizar. Que no tenga que ir el usuario a buscar entre todos los campos, que pueden estar en inglés, que pueden ser acrónimos, en el caso, por ejemplo, de SAP, que son acrónimos en alemán, o que puedo conocer o desconocer. Al final, el usuario entiende cierta terminología y con esa nos tenemos que adaptar a él. Ahí estamos subiendo la línea del desarrollo para que esté más cerca del usuario. Así que, para crear una nueva dimensión, diríamos, por ejemplo, el nombre del cliente, quiero que sea una dimensión, el país, quiero que sea una dimensión y, a ver, pues, por ejemplo, el año. El año y el mes. Voy a utilizar esta. Hecho. Esta de aquí la vamos a quitar. Vamos a coger la fecha del mes, o sea, el mes del pedido y el año del pedido. Estas dimensiones que ya le vamos a dar a este usuario, podríamos dárselas, como ejemplo, en castellano. Ya no le estamos dando el campo tal cual existe en la base de datos, sino que le damos el campo tal cual sabemos que lo va a entender. Muy bien. Es pedido y editamos esta de aquí, año pedido. Perfecto, pues tendríamos nuestras 4 dimensiones creadas para que el usuario elija cómo utilizarlas. Y vamos a crear alguna de las medidas. Para eso vamos a crear una suma. Aquí es donde viene un poco el conocer la sintaxis de Qlik. Es la misma para QlikView que para QlikSense, tanto para las expresiones como para la carga de datos. Y eso ha hecho que para los desarrolladores la transición de uno a otra herramienta sea bastante sencilla, sea bastante natural. No nos tenemos que preocupar por aprender una nueva sintaxis, apenas han cambiado algunas palabras reservadas o algunas cadenas de conexión en el script de datos y todo el conjunto de instrucciones que teníamos disponibles en QlikView y que a muchos tantos nos gustaba, sigue estando disponible en QlikSense. Vale, si cogemos aquí nuestro pedido, pues vamos a buscar y
discount, sales. Insertamos sales, aplicamos y esto va a ser ventas. Crear. Muy bien, pues tenemos una serie de dimensiones y medidas. Ahora hemos hecho crecer la línea que separa al usuario de obtener los informes que le gustaría. Ahora mismo, la interfaz que le estamos planteando a este usuario está totalmente vacía. No hemos aportado nada de interfaz, pero hemos hecho un paso para que un usuario que no sabe cuál es el modelo de datos, no conoce las tablas de Navision o del RP que esté utilizando o lo tiene además en distintos RPs porque el año pasado se hizo un cambio de RP y parte de la información quedó residente en su RP antiguo y en el RP nuevo solo tenemos la parte nueva. Entonces, combinar esa información sí que es algo que ha resultado más costoso, pero que ahora mismo tenga una dimensión común que sea año de pedido, le puede resultar muy ventajoso, por ejemplo, pues para crearse un filtro. Así que arrastra año de pedido a la interfaz y aquí tenemos año de pedido. Ese mismo usuario arrastra mes de pedido y aquí lo tendríamos. El aspecto, bueno, pues lo podemos cambiar. Una vez tenemos esto, crearnos cierta información, crearnos un gráfico que nos devuelva información es tan sencillo como, igual que tenemos nuestros elementos maestros, utilizar los gráficos que tenemos disponibles. Por ejemplo, crearnos un gráfico de línea, nos va a preguntar la dimensión, le vamos a decir que lo queremos por cada mes y nos va a preguntar la medida, la tenemos aquí, que es ventas. Con 2 clics vamos a ordenar el mes. Yo voy a crear la expresión. Esto lo habríamos embebido para que no sea el usuario el que lo tenga que hacer. Y aquí tendríamos nuestro gráfico para 2009 o para 2010. ¿De acuerdo? Pues así de sencillo ha sido crear nuestro primer gráfico de visualización. A partir de aquí, dejarle al usuario tiempo suficiente para que vaya utilizando todos los tipos de gráfico, para que vaya viendo cuál le gusta más. Al final, en ocasiones va a utilizar el prueba y error, va a acabar haciendo un gráfico que va a decir, pues no me gusta cómo lo tengo montado, voy a borrarlo y voy a crearlo con otro modelo de datos, con otra visualización, no me gustan barras, voy a hacerlo en líneas, no me gusta la información que obtengo y a partir de ahí el usuario va a construirse de una manera mucho más sencilla sus cuadros de mando. Y en principio esto es lo que queríamos contaros, esto es lo que aporta ClickSense al mundo del Business Intelligence. Creemos que como sustituta de su hermano, si es que algún día lo es, porque ClipView sigue funcionando, sigue comercializándose, sigue siendo soportada, sigue teniendo actualizaciones, aunque ya sean menores por ser una herramienta muy madura, pero ClickSense está en plena fase de crecimiento. Y bueno, creemos que el futuro va hacia aquí, creemos que el futuro va hacia las nubes mixtas, creemos que el futuro va hacia el autoservicio, hacia darle al usuario la capacidad de generar lo que quiere y no darle el resultado final y que con herramientas como ClickSense pues aportamos un valor a estas necesidades. Damos por terminada el webinar. Si tenéis cualquier duda tenéis el chat y me podéis ir haciendo también preguntas. Creo que tenéis por ahí un apartado para hacer preguntas y yo la voy contestando. ¿Cómo funciona el tema de las licencias? Me preguntan por aquí. Tema interesante. El modelo de licenciamiento también ha cambiado. A ver si no he desactivado nada. ¿Me escucháis? Perfecto. El modelo de licenciamiento también ha cambiado.
se ha abaratado. Ahora mismo un despliegue de licencias con Sense es algo más económico inicialmente de lo que era con ClipView. Funciona también en modelo cliente-servidor. La diferencia es que ahora no es necesario o la licencia no requiere pagar la parte del server. Se entiende que cuando vienen usuarios, clientes, el servidor es necesario. Y lo que se hace es que cada licencia de las que podemos contratar con ClickSense, de las que podemos comprarle, se asigna a un usuario para que haga uso ilimitado de ella, o se puede cambiar por 10 horas de uso al mes por el usuario que sea. De manera que podemos tener un pool de licencias para usuarios muy concretos, para usuarios que son muy habituales, y podemos dejar un número de licencias para usuarios que son poco frecuentes. Esto ocurre en muchas ocasiones con las redes comerciales. Los comerciales en ocasiones pues tienen necesidad de obtener información, pero la tienen en un momento puntual, que es al cierre de mes o justo después del cierre de mes, quieren ver cuál ha sido su resultado, cómo han quedado, cómo han cerrado sus ventas. Y en estos casos, pues algunos de los tokens que contratamos, en lugar de asignarlos a cada uno de los usuarios y tener que contratar muchos tokens, pues los convertimos en licencias de uso común, en tokens de horas de uso, y a partir de ahí las pueden ir utilizando. Espero haberte contestado, José. Pago anual, compra de licencias. El modelo hasta ahora tradicional es la compra de licencias y mantenimiento anual. El mantenimiento no es la recompra de la licencia, sino el pago de un porcentaje durante el año. De nada, un placer. ¿Más preguntas por aquí? A ver. ClickSense y Power BI son excluyentes o pueden coexistir. Cumplen funcionalidades muy parecidas. ¿Pueden coexistir? Sí, pueden coexistir. Habría que ver si tiene sentido que coexistan. Si uno nos aporta más que otro. Sí que es cierto que la parte nube de Power BI es muy fuerte y la parte de autoservicio es más floja que con ClickSense. Con lo cual, si lo que buscamos es darle a nuestros usuarios más capacidad y más autonomía, es probable que ClickSense sea la herramienta más adecuada en ese caso. Como coexistir pueden, porque además Power BI apenas hace uso de potencial local, mientras que ClickSense en principio sí que lo vamos a tener instalado en un servidor local, lo cual no va a haber mucho choque de, y si los pongo los dos, me quedo sin recursos o consumo muchos recursos de máquina, ¿vale? En ese caso, en el caso de que quisiéramos que coexistan, porque tenemos un escenario mixto en el que queremos llevar información, mucha información por la nube o cierta información por la nube, usuarios que están muy deslocalizados, y queremos mantener ClickSense en nivel local para usuarios que están dentro de mi organización, en ese caso, quizá lo más adecuado además sería que toda la parte de ETL fuera común, que nos preocupáramos de garantizar la calidad del dato único, y que los datos que consultara y que visualizara una herramienta fueran exactamente los mismos que consultara y visualizara la otra. De manera que no hubiera discusiones entre usuarios de una y otra herramienta diciendo yo estoy viendo una información y yo estoy viendo otra. ¿Cuál de las dos es válida? ¿La tuya o la mía? Y bueno, nos hemos pasado ya unos minutitos. Tengo cierta tendencia a hacerlo. Última pregunta, Javier Grau. Última pregunta. ¿Cómo se integrarían datos de un RP OpenBravo en ClickSense? Y no a partir de un Excel. Se realizarían cadenas de conexión y al final lo que tendríamos es lo mismo que hemos visto con el Excel, pero el Excel nos devolvía una tabla y en tu ERP lo que tenemos son tablas. Las relacionaríamos con los campos que fueran necesarios, pero el modelo de datos sería exactamente igual y a partir de ahí trabajaríamos exactamente igual. Me piden por aquí ya que corte.
Así que, de nuevo, daros las gracias a todos por el tiempo que me habéis dedicado y que habéis compartido con nosotros y nos vemos a la próxima. Un saludo.